Dios te bendiga este maravilloso día. Yo te traigo palabra de Dios, alimento espiritual en Eclesiastés 5:4 y dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir, porque Él no se complace en los insensatos. Le he puesto como tema, cuando a Dios prometes, cumple. Porque nosotros si le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplir. Porque a Dios no le agrada la mentira, porque la palabra de Dios dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Si nosotros le prometemos algo a mi Padre que está en los cielos, nosotros tenemos que cumplir, porque Él no se agrada de la mentira. A Dios no le gusta la mentira, no le gusta el chisme, no le gusta el pleito, a Dios no le complace la brujería, a Dios no le complace las borracheras, el adulterio, a Dios no le complace nada de todo lo malo. Dios no se agrada de la maldad. Por eso dice su palabra que Él no se complace. Si nosotros le prometemos algo a Dios, nosotros tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos prometiendo algo y nosotros cumplimos, Él se está agradando de lo que nosotros le hemos dicho a Dios que vamos a hacer. Entonces Él se agrada de la verdad. Él se agrada de la humildad de la persona. Pero no de la humildad que tú tienes ante el mundo, sino de la humildad que llevas dentro de tu corazón para con Dios. De eso se agrada a Dios, que nosotros seamos mansos, humildes, de corazón para Dios, para un Dios que vive y permanece para siempre. De eso es lo que Dios se complace, de que nosotros seamos buenos hijos delante de Él. Porque dice su palabra que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No tenemos que tardarnos en cumplir lo que le hemos prometido a Dios, porque Él no se complace en los insensatos. Dios no se complace. Dios no está de acuerdo a que tú mientas, porque a Él no le gusta la mentira. Cumple lo que prometes, cumple, dice la palabra de Dios, no la digo yo, dice la palabra de mi Rey, cumple lo que prometes. Tenemos que saber, tenemos que pensar antes de lo que vamos a hablar, y no solo con mi Dios, sino con la gente. Si tú le prometes algo a la gente, tú tienes que cumplir también. No solo tenemos que ser bla, bla, bla y no cumplir lo que estamos prometiendo, porque Dios no se agrada de eso. Porque la palabra de Dios dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas nada. Porque hay veces nosotros solo prometemos y no cumplimos. Porque somos apresurados, que antes de pensar las cosas, nosotros ya las hemos hablado. Entonces tenemos que pensar para hablarlas, porque Dios no se complace, como dice la palabra, de la mentira. Entonces si tú le vas a prometer algo a Dios, cumple. Si tú le vas a prometer algo a tu hermano, cumple. Porque Dios no se agrada de la mentira, porque la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los mandamientos, que no tenemos que mentir. Ustedes saben, no tenemos que mentir. Pero a veces dicen, ay, fue una mentira chiquita, es una mentira piadosa. Pero por muy chiquita que sea, es mentira. Y a Dios no le agrada la mentira. Él no se alegra de la mentira. Por eso la palabra de Dios dice, lo que prometes, dice, si nosotros prometemos algo, cumplámoslo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometamos nada, porque no vamos a cumplir. Y si nosotros vamos a prometer algo, pues nosotros tenemos que cumplirlo. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque sabes, la lengua es una lengua sin hueso, pero es una lengua. Así como te puede llevar a la bendición,
te puede llevar a la maldición, te puede llevar al cementerio, te puede llevar a la cárcel. Esta lengua, que es un pedacito de lengua, nosotros la tenemos que saber controlar. Porque hay veces, pues, hablamos y hablamos. Y cuando sentimos hemos hablado hasta de más. Eso no le agrada a Dios. Por eso tú, antes de hablar, piensa. O mejor dicho, antes de hablar, pensemos lo que vamos a hablar, porque tampoco vamos a ofender al prójimo, tampoco vamos a ofender al Eterno. Al Eterno, ¿quién es tu Eterno? Dios, el que está en el cielo. Tampoco lo vamos a ofender a Él, porque Él no se agrada de la mentira si le estamos ofendiendo a Él. Entonces tenemos que saber controlar nuestra lengua, tenemos que saberla controlar, porque esta lengua puede destruir hasta matrimonios, puede destruir todo, pero nosotros dominamos nuestro cuerpo. Tú mandas tu mente y de tu mente lo que tú piensas, tú lo haces. Entonces nosotros dominamos todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua. Nosotros tenemos que saber controlarla. Si nosotros pensamos y digo, bueno, yo voy a hacer esto, pero luego pienso y digo, no lo voy a hacer porque esto no le agrada a Dios, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es sagrado para mi Dios. Entonces, antes de hablar, antes de actuar, tú tienes que pensar lo que tú vas a hacer. Porque aquí dice la palabra de Dios que si tú vas a prometerle algo a Dios y tú no lo vas a cumplir, mejor no lo hagas, porque le estás fallando o le estamos fallando a Dios. Entonces mejor no prometamos nada. Y si le prometemos, pues dice su palabra que tenemos que cumplirle. No dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca, tu lengua te haga pecar delante de Dios. Ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Tampoco vamos a decir, Dios mío, es que fue ignorancia. Es que yo no sabía, Dios, que yo te prometí y no lo estoy cumpliendo. Es que no sabía, mi Dios, que yo le prometí algo al hermano y no se lo voy a dar porque ya me arrepentí. No digamos que fue ignorancia porque no fue ignorancia. Primero lo pensamos y de ahí lo prometemos. Entonces no hagamos que nuestra boca nos haga pecar delante de mi Dios. Tenemos que saber lo que vamos a hablar. Tenemos que saber para qué esta lengua que no tiene huesos se va a mover. ¿Sabes? Esta lengua se debería de mover solo para hacer cosas agradables, para platicar con papá, para bendecir a tu prójimo, para ayudar a tu hermano. Pero hay veces, como dicen personas, se me fue la lengua, hablé y ahora me arrepiento, dije lo que no debía, demasiado tarde. Por eso yo te digo, tienes que reflexionar antes de hablar para no ofender primeramente a Dios y para no ofender a tu prójimo. Porque hay personas que no les gusta ir a pedir perdón cuando saben que han fallado. No les gusta decir perdóname. Nosotros tenemos que saber reconocer nuestros errores y cuando sabemos que hemos fallado delante de Dios, Dios mío, perdóname. Perdóname, papá Dios, si yo te he fallado, si yo te he ofendido este día. Perdóname, Dios, y gracias por terminar un día con bendición. De eso Dios se agrada. Si has ofendido a tu prójimo, perdóname. Perdóname, yo actué sin pensar. Pero perdóname, pero ya no vuelve a pasar. De eso es lo que Dios se agrada. Pero como humanos que somos, no nos gusta humillarnos ante nadie. Por eso, antes de hablar, tenemos que pensar. ¿Para qué? Para que tú no te vayas a ir a humillar a tu prójimo y ir a pedir perdón, que sé que no lo vas a hacer porque no te gusta. Entonces, igual, tenemos que pensar antes lo que vamos a hacer. Primeramente para no ofender a mi Dios, porque Dios se entristece cuando hacemos lo incorrecto delante de Él, porque Dios es correcto. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que tratar de ser mejores cada día más, no para el mundo, sino para Dios, ser mejores hijos para Él cada día más.
para que tu boca no te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Si nosotros no sabemos lo que hablamos, vamos a hacer que Dios entre en ira hacia nosotros. Vamos a hacer que Dios se enoje con nosotros y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que Dios entre a ira para con nosotros. Nosotros queremos que Dios nos ame. Nosotros queremos agradar a Dios. Eso es lo que queremos. Yo eso es lo que quiero, agradar a Dios cada día más. Tú tienes que agradar a Dios. Tú tienes que adorar a un Dios que vive y permanece para siempre. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Sabemos que todo lo que hacemos con nuestras manos, sabemos que todo lo que hacemos, Dios lo mira. Dios ve todo lo bueno y lo malo que tú haces. De Él no nos podemos esconder. Dice el 11, donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras más. Mas tú temes a Dios. ¿Cuántos le temen a Dios? Todos debemos de temerle a Dios. Yo no le voy a temer al mundo, no. Yo le debo a Dios un respeto, yo le debo a Dios todo. Yo quiero ser mejor hija para Él cada día más. Tú también tienes que ser mejor hija, mejor hijo para Dios cada día más. Agradarle a Dios, servirle a Él. ¿Cuántos saben que Dios pronto viene por la iglesia, que somos nosotros, que somos sus hijos? Dios pronto vendrá por su pueblo. Ay de aquel que no esté preparado. Qué triste será si nosotros no le servimos a Dios y cuando Dios venga nos vamos a quedar. O cuando Dios nos llame a su presencia, qué triste es que no nos vayamos con Él. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir adelante cada día más, a limpiar nuestras vestiduras, a ser mejores hijos para Dios, adorarle a Él, bendecir su nombre. Que te juzguen, siempre lo van a hacer. Pero recuérdate que cada quien le vamos a dar cuentas a Dios. Cada quien le vamos a entregar cuentas cada día. En aquel día tú vas a entregar tus cuentas. Cada quien, la salvación es individual. Por eso yo te digo, sigamos adelante. Oremos por nuestra familia que no ha venido a Dios, por los vecinos, por la gente. Oremos. Y tratemos de amarnos unos a otros, a como Dios nos ama, porque la palabra de Dios dice amarnos unos a otros. Pero cuando te han hecho daño es bien difícil, es muy difícil. Pero tenemos que tratar de amarnos unos a otros, de bendecir a tu enemigo, de bendecirlo, de amarlo. Aunque es difícil, hay veces entra aquello a nuestro corazón, pero después decimos, Dios, ayúdame a amar a mi prójimo. Ayúdame, Dios, a aquella persona que ha hecho tanto daño a mi vida o a mis hijos, a mi familia. Ayúdame, Dios, a amarlo. Yo no quiero que en mi corazón, yo no quiero que en mi copa haya resentimiento de nada, porque si no, ¿qué va a ser de mi vida cuando tú me llames a tu presencia? Tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma, limpiar nuestras vestiduras cada día más y adorarle al Rey de Reyes, adorarle a mi Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos hoy están agradecidos porque Dios nos ha regalado un día más? Yo estoy más que agradecida. Pasamos pruebas y luchas, o pueda que yo estoy pasando un proceso, pero yo estoy tomada de las manos de mi Dios. Yo digo, yo voy a pasar ese proceso. Yo estoy esperando, Dios, tu respuesta y yo no me voy a cansar de pedirte. Igual tú no te canses de pedirle a Dios que tú vas a recibir esa respuesta. Tú vas a recibir lo que tú le has pedido a Dios. Tú lo vas a recibir, mujer. Tú lo vas a recibir, hombre. Pero tú crees en Dios. Busca de Él cada día más, busca de tu primer amor y apártate del mal. Yo te he dejado palabra de Dios, alimento espiritual y te digo, sigamos adelante, porque el gozo que Dios nos da
el mundo no te lo da, y si te lo da es pasajero, y Dios te lo da para siempre. Dios te bendiga este maravilloso día, y yo te he dejado palabra de Dios, alimento espiritual. Alimenta tu alma, tu corazón, comunícate con tu primer amor, platica con Él, porque separados de Dios nada podemos hacer. Dios te bendiga este maravilloso y precioso día.